Buenas noches, esta es la explicación de nuestro código para la representación de imágenes poligonales. En esta actividad se nos pedía representar una imagen a través de polígonos con funciones de OpenGL. Entonces, esta es la imagen que vamos a representar, es una cadena que pertenece a un videojuego. Entonces, ¿cómo tenía que funcionar el código? Teníamos que guardar en un eh, vector todos los puntos de la figura ya deben estar predeterminados y simplemente llamar a una función que uniera esos puntos. Entonces aquí tenemos algunas variables locales que necesitamos y bueno, el código es bastante fácil. En el main tenemos simplemente lo que siempre se necesita, el iniciar la librería, el buffer, la ventana, el tamaño, aquí lo tenemos, y una función de teclado que se llama teclado y la función que se muestra en pantalla que se llama ciclo. Entonces vamos a iniciar rápidamente con la función de teclado. Entonces, bueno, perdón. En el main, cuando iniciamos el código, primero sale esto en la consola que dice que escoja el color para el dibujo. Tenemos 7 opciones y eso se va guardando en la variable local, perdón, variable global cc. Y aquí simplemente un condicional para que no se pongan valores fuera del rango de 1 y 7. Después de que uno introduzca algún valor válido, entonces se va a mostrar directamente ciclo. El dibujo se va a dibujar automáticamente. Entonces simplemente dibujamos un píxel aquí de primeras para que em, se dibuje algo antes del dibujo original, para que se inicie a graficar cosas en la ventana. Y luego simplemente ahí sí el ciclo principal, que es este. Este es prácticamente el que hace todo. Tenemos una variable mb, que es moverse en el vector, inicializada en 0. Y aquí tenemos un ciclo en for que va a ser 219 veces este ciclo. Ahora, ¿por qué lo va a hacer 200 veces? Porque estos son justamente los puntos que tenemos. Aquí, aunque tengamos 442 puntos, em, como están ordenados de a parejas, y después de la forma en que estamos mandando los puntos, se necesitan hacer solo prácticamente la mitad menos un factor de 3 veces. Entonces, 442 su mitad menos un factor, pues se necesita hacer 219 veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya vamos a la función dibuja polígono, que dibuja polígono lo vamos a ver rápidamente, es muy fácil. Dibuja polígono simplemente recibe 4 parámetros, que son los puntos iniciales y los puntos finales. Tiene como flotantes RGB, ya que pues necesita recibir los valores de RGB que se pusieron en el main. Y aquí simplemente tenemos un switch que en cada caso simplemente le da un valor a RGB. Si el color que se escogió fue azul, verde, azul, eh, cian, blanco, amarillo, tenemos ahí los 7 casos. Y lo único que simplemente hacemos es con la función de OpenGL GLLines, y pues con los colores RGB, por eso están aquí como variables. Simplemente en esos dos puntos se enviaron como parámetros, simplemente los graficamos. Lo que hace esta función es unir este con este punto. Luego pues terminamos y el flush para que se muestre en pantalla lo que se acaba de graficar. Este dibujo polígono se va a repetir estas 219 veces. Pero ¿cuáles son los puntos que se van a enviar? Son estos de acá. Se van a enviar 4 parámetros que son justamente los puntos que están guardados en este vector. ¿En qué posición? Inicialmente en la posición MB, que es del mover vector. Lo que simplemente hacemos era simplemente, como está inicializada en 0, para que eso sea válido para todos los puntos del vector, lo que se hace es que se vaya corriendo una posición para el siguiente punto, porque recordemos que es X y Y. Entonces, en la posición 0 va a ser el X, y en la posición 0 más 1, que es lo que estamos diciendo acá,
es el Y. Entonces aquí tenemos X y Y. Luego en la posición 0 más 2 es el otro X, que es el X final, que sería en este caso 50 para la primera línea. Y puntos en la posición 0 más 3, que sería 28, que sería la Y de este punto. De esa forma tenemos un punto inicial y un punto final que va a ser conectado con dibuja polígono, pues con la función de GLLines. Y cuando terminemos de dibujar ese polígono, necesito que mueve vector se sume, es un contador, vaya sumando de a 2. ¿Por qué de a 2? Porque necesito que primero una este punto con este punto. Pero luego necesito que una este punto con este punto, porque si no habría muchos puntos que están desconectados. Entonces yo necesito ir repitiendo el primero con el segundo, luego el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto. De esa manera hace la figura. Entonces yo necesito que esto se mueva en cada dos posiciones, porque necesito que salte de a X. Esto es una X más 2, estoy en otra X más 2, estoy en otra X. Si no, se movería a la Y y pues no serían los puntos correspondientes. Aquí necesitamos XY, XY. Entonces por eso MB se va moviendo de a 2. Es decir, que en el último línea que va a hacer, va a llegar máximo hasta acá. Por eso no es justamente 442 la mitad, la cantidad de veces que hacemos esto, ya que mi posición mayor que llego es esta. Como le sumo 1, 2 y 3 acá, no es necesario hacer esto más de 219 veces, es decir, no es necesario llegar hasta la mitad de los puntos. Ese era el factor que mencionaba. Como yo llego máximo hasta este punto y aquí mismo le estoy pidiendo que vaya a sus siguientes 3 puntos, pues si yo hago esto justamente la mitad de 442, lo que voy a hacer es empezar a sumar y a pedir posiciones que no existen. Entonces por eso solo hay que hacerlo 219 veces. Aquí simplemente pongo con I, que es del ciclo for, simplemente en qué repetición estoy y simplemente que me muestre los puntos que se están graficando en ese momento. Eso lo hace automáticamente porque esa es la función ciclo em, que la hace automáticamente. Pero se puede volver a redibujar con colores diferentes y para eso sirve la función de teclado. La de teclado simplemente tenemos inicialmente que con la tecla ESC se salga del programa y aquí simplemente tenemos un switch donde con el B de borrar se borra la pantalla y con D de dibujar se saca exactamente el mismo mensaje que estaba en la consola inicialmente de escoger un color, porque si se vuelve a dibujar, simplemente se dibujaría con el color, el último que se guardó, pero igual se vuelve a preguntar con el mismo condicional, por si lo quiero dibujar primero rojo y luego verde, entonces primero verifica el color, cambia el color especificado y ahí sí llama ciclo. Y aquí en este caso cuando sea D minúscula o D mayúscula, no importa, de dibujar, pide color y luego llama ciclo. Y ciclo fue justamente el que acabo de explicar, el que tiene el ciclo for importante. Entonces, eso sería todo. Entonces vamos a depurarlo. Entonces, como vemos inicialmente en consola nos pregunta el color. Puede ser rojo, verde, azul, amarillo, rosa, ciano, blanco. Vamos a hacerlo, por ejemplo, rojo. Damos enter y se va a empezar a dibujar la figura automáticamente. Como podemos ver, es exactamente la misma figura que teníamos como ejemplo. Y así es como hicimos esta figura a partir de polígonos. Para que no lo parezca, pero aquí se tienen bastantes polígonos. El problema es que algunos son muy pequeños, como los dientes o algunos triángulos que están en esta parte superior, que son relativamente pequeños. Puede que no parezcan tantos, pero se cumple con la condición que pedía la actividad. Entonces, si ponemos si clicamos la tecla B, lo que va a hacer es borrar. Y ahora con la tecla D, lo que va a hacer es redibujar, pero primero va a preguntar en consola el color. Ah, bueno, como podemos ver aquí simplemente lo que hizo fue mostrar las repeticiones y los puntos donde iba haciendo la línea.
Entonces, como nos vuelve a pedir un color, ya que le dimos la tecla D, entonces ahora vamos a hacerlo con uno diferente, con el 6 que es el cian, y automáticamente va a empezar a dibujar la figura, para que podemos verla. Y eso sería todo el código. Muchas gracias.